Hola, hola, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. Soy Juditoba y seré tu anfitrión el día de hoy en este episodio de viajes y culturas. El día de hoy les traigo un episodio un poco más teórico y más reflexivo porque vamos a hablar no con un entrevistado, como a veces lo hacemos, o muchas de las veces lo hacemos, sino más bien de un tema más político y filosófico, justamente la política aplicada a los viajes. Por supuesto que este es un podcast dedicado únicamente a viajes y todo lo que se engloba: cultura, idiomas, experiencias, travesías, ¿no es cierto? Que estas son las frases, las palabras clave de este podcast. Sin embargo, también es importante entender la política del ser humano y sobre todo porque cuando uno viaja, la política es diferente. Entonces, cómo esto nos afecta como viajeros? Después de esta introducción vamos a ver temas como una breve introducción filosófica. Después pasaremos por una brevísima introducción a la teoría de juegos y el dilema del prisionero. Esto es importante porque justamente se basa en decisiones. Y si bien no puedo explicar toda la teoría del juego en un episodio, pero sí quiero por lo menos hacer este pequeño, breve análisis. Y después vamos a la política de los viajes y una explicación de algunos ejemplos reales que iré contando a lo largo del episodio. Entonces, mis estimados, abróchese esos cinturones que vamos a viajar reflexivamente. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditoba y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditoba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Viajes. Pero espera. Antes de comenzar, quiero contarte algo especial. Hemos creado la comunidad viajera. Bueno, ¿y qué es esto? Es un espacio donde compartimos consejos de viajes exclusivos, recursos gratuitos y material extra que no escuchas aquí en el podcast. La idea es que tengas más herramientas para planear o planificar tus aventuras, ahorrar tiempo y disfrutar al máximo cada destino. Por supuesto, más información de lo que tenemos que hacer no es precisamente lo que necesitamos, sino cómo implementarlo, cómo transformarlo o materializarlo de manera que podamos tener esa aventura que tanto anhelamos. Lo importante o lo beneficioso es que unirte es gratis. Solo entra en voyageyama.com/comunidad. El enlace lo dejaremos aquí en la descripción de este episodio. Súmate hoy y viaja con nosotros desde dentro. Aparte porque Frank Cepu y yo estamos preparando material para difundir de manera gratuita en ese canal. Así que los esperamos dentro y ahora con el canal, o mejor dicho, con el episodio de hoy. ¿Qué es la política aplicada a los viajes? Es un tema bastante interesante y quiero comenzar con una frase muy particular. Cuando dos o más seres humanos interactúan entre sí, interviene la política. Por supuesto, te parecerá un poco extraño que hablemos de política en un podcast de viajes, pero el punto es el siguiente. Política no se restringe únicamente a gobierno o Estado, o las autoridades por la cual votaste, o las que gobiernan o presiden un país. No, se trata de cómo te relacionas con otras personas que están a tu alrededor. Aquí quiero citar la frase de Aristóteles que decía que el ser humano es un animal político. Esto significa que no solo vivimos por nuestra cuenta o no vivimos aislados. Vivimos en comunidades y estas comunidades se establecen normas y la capacidad de hablar sobre un tema o no hablarlo en absoluto, porque ya depende de cada
de la situación geopolítica, de las condiciones de la riqueza, o sea, hay muchos, multifactorial, no depende de un solo tema. Ahora, quiero citar a Gabriel Marcel porque tiene una frase interesante que aplica muy bien a este caso que estamos viendo particularmente, y es este. El individuo no se distingue de su lugar, es el lugar. Esto nos indica que la persona es un reflejo de su entorno y de su circunstancia y de otros factores más. Por lo tanto, cuando uno viaja a otro país, a otra ciudad, a otra cultura, cada persona con la que te vas a encontrar es el reflejo de su entorno. Eso quiere decir que la política que tengan estas personas es determinada en muchas medidas por su entorno. Aprovecho para leer textualmente, y cito, el diccionario de la Real Academia Española sobre qué es la política. Dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Otro, arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los estados. También, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Último, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Esto quiere decir que estás de una u otra manera involucrándote en los asuntos que le incumben o que les importan a todos los que te rodean. Entonces, por eso la política juega un importante rol dentro de los viajes, porque, oye, cuando uno viajas y entras en una sociedad nueva, que puede ser diferente a la que tú estás acostumbrado porque es en otro país, porque es en otra ciudad, por la razón que fuere, es ajena y no eres un espectador, digamos, que no está involucrado con nada o completamente alienado, o aunque seas forastero, pero te entra por debajo de tu piel. Estás involucrado en un sistema de relaciones políticas, incluso si no lo ves. Por poner otro contexto histórico, cuando el Imperio Romano conquistaba nuevo territorio, hacía ciudadanos cuando estos nuevos seres humanos eran reeducados para pensar como nuevos romanos. Esto, por supuesto, está generalizado y omite la situación de la esclavitud y prisioneros de guerra, y por supuesto que esto no fue igual en todas las tres etapas que tuvo la civilización romana. Así que sí, la política te acompaña en cada paso que des en el extranjero. Entiéndelo de esta forma. Si a los romanos fue útil educar a otras personas para que piensen como ellos y lograr mandar la ciudadanía a aquellos que lo hacían, entonces tiene un fin en sí mismo. Entonces, aclarado que el ser humano es un animal político, pasemos a la siguiente parte donde cómo interactúan estos dos jugadores. Hablemos de jugador 1, que eres tú, el ciudadano, un extranjero, puede ser, eres la persona, y el otro jugador, el Estado, la comunidad, donde tú participas y te desenvuelves. Les estoy llamando jugador un momento porque después va a tener más sentido en lo que voy a explicar de la teoría del juego. Esto es simplemente para apoyarnos en una herramienta que se utiliza, al menos donde yo lo he estudiado, en la teoría económica. Así que vamos a ver. La teoría de juegos es un marco para entender cómo toman decisiones dos o más actores cuando uno de ellos toma decisiones. O, en el caso de la teoría económica, cómo se comporta un mercado. El ejemplo clásico con el que se empieza a estudiar esta dinámica, para poner como un punto de referencia inicial, es el dilema del prisionero. Entonces, supongamos, dos personas son arrestadas después de hacer un crimen y son interrogadas por la policía por separado. Cada uno puede cooperar, ¿no es cierto? Guardar silencio o traicionar al otro. Entonces, imaginemos un momento un cuadro de 4 casillas donde el un jugador está en el un eje, el jugador A, el prisionero A, y en el otro eje está el prisionero B. Entonces, el prisionero A puede decir la verdad o
callarse. El otro igual. Ahora, la policía les ofrece, por así decirlo, una recompensa. Si es que delata a la otra persona y confiesa, entonces no pierde su libertad. Y al otro prisionero sí le condenan por los 5 años. Lo mismo ocurre al revés con el otro prisionero. Le ofrecen dejar en libertad si delatan a la otra persona, porque esta otra persona recibirá 5 años de cárcel. Entonces, ¿cómo queda la cuadrícula? Si los dos cooperan, reciben ambos 3 años de cárcel. Si ninguno coopera, recibe 5 años de cárcel. Si el uno coopera y el otro no, significa que una persona se irá a la cárcel y el otro quedará libre. Entonces, ¿cuál es el resultado de este juego? La solución donde tendrán menos castigo es cuando van a delatar a la otra persona. Entonces, esa es la solución de este juego en particular. Podríamos concluir que la paradoja está en que, aunque la cooperación es mejor para ambos, la lógica individual tiende a traición. ¿Será así? Ahora, ¿cómo se traduce esto a la política de los viajes y los viajeros, por supuesto? A ver, comencemos con lo siguiente. Vamos ahora a poner el contexto de que tú eres el jugador 1, el viajero, y el otro jugador es el estado o la comunidad a la cual vas a visitar. Entonces, cuando tú tomas decisiones, es decir, respetas las reglas, actúas con sensibilidad, eh, pagas el transporte o no lo pagas o botas basura a la calle, el otro jugador responde ante estas oportunidades o amenazas. Es decir, te multará, te dará facilidades para que puedas hospedarte, te dará más tiempo para que puedas quedarte en el país donde visitas o te dará una mayor hospitalidad. Bueno, no sé si ya lo mencioné. En general, es un juego entre bien la oferta y la demanda, cuánto hay de cada uno, pero también, sobre todo, cómo uno responde ante, la, ante el juego de otra persona. Lo mismo sucede al revés. El Estado pone ciertas reglas y el jugador uno, pongamos otra vez que sea tu caso, tú responderás si quieres participar o no. Es decir, hay demasiados trámites para ir a un viaje específico, seguramente tal vez elegirás entre tus opciones si justifica hacer todo ese papeleo e ir o no. Por ejemplo, si un estado o una comunidad percibe que hay una gran oportunidad y mucha demanda por ir a ese determinado lugar, entonces podrían o subir el precio de la hostelería, de los restaurantes, del acomodamiento, qué tan exquisitos se pueden portar, depende, obviamente, cómo estén ubicados dentro del mercado. Ya vemos este rato solamente por simplificar el mercado del turismo. También, si ambos cooperan, la experiencia es mejor para todos y si uno traiciona las reglas del otro, entonces surge fricción. Entonces, para resumir esto, el Estado otorgará cierta cantidad de permisos de viaje o residencias o facilidades de turismo, o bien puede incrementar los precios de estos permisos según la demanda y según cómo reaccione el otro jugador, es decir, el turista, ante estas nuevas condiciones. Y se ajustará a un nuevo punto de equilibrio donde tanto el turista o el viajero no decida hacer otra cosa, así como el Estado después de que haya tomado esa decisión. Y eso, por supuesto, también actúa viceversa. Este punto de equilibrio se lo considera en este tablero de la teoría de juegos como el equilibrio Nash, nombrado en honor al profesor de economía John Nash. Pero esto ya es un tema para otro episodio o incluso otro podcast para profundizar más. Lo importante es que se queden con la idea de que la política para los viajes es influenciada también por los jugadores en el mercado. En este caso es el turismo. Bien, entonces avancemos. Entonces, cuando decimos que
la política en los viajes, obviamente no nos estamos refiriendo a los partidos políticos o elecciones, votaciones, etcétera, porque la política no solo es Estado o no solo es gobierno, sino nos referimos al conjunto de leyes, de normas, regulaciones, expectativas sociales, relaciones de poder que manejan y moldean la experiencia que tienes tú en el extranjero. Pongámonos un poco más en el terreno. En este tablero, los jugadores ahora son el viajero o turista, es decir, tú con la cultura que ya tienes, porque no llegas a otro país o no, y ni siquiera llegas a la vida adulta sin una cultura. Es decir, la cultura que tengas, la que sea, vas contigo a todas partes. Es como tu personalidad la llevas contigo a todas partes que vas. También están tus expectativas y las decisiones que tomas por las costumbres que tengas, hábitos, etc. Luego, el segundo jugador, el Estado o gobierno o algunas instituciones que la componen, quienes imponen permisos o visados, regulaciones, control migratorio, etc. Y número 3, tenemos al otro jugador en el tablero, que es la comunidad local o los civiles o la sociedad a la cual tú estás visitando. Esas personas que viven ahí tienen sus propias costumbres, normas no escritas. Ojo con esto, las convenciones sociales no están escritas en ningún lugar, pero se respira, se lo siente en las conversaciones, se lo mm, absorbe en la música, en el arte, en el comportamiento que tienes con otros individuos que están ahí. Es decir, hay mucho de que está armada una sociedad. Esto, por supuesto, puede parecerse a la cultura a la que vienes o no, no necesariamente. Entonces, bien, cada acción que tome el viajero provocará necesariamente una reacción, tanto favorable como depurable. Si exiges derechos, pues el Estado puede endurecer con reglas. Si respetas las normas locales sin imponer las tuyas primero, serás mejor recibido. Muy bien, entonces, todo muy bonito hasta aquí, porque, digamos, la teoría ayuda a entender la parte del conocimiento, las nubes, de acuerdo. Pero ahora pongámonos unos cuantos ejemplos asentándonos en la tierra, con algunos ejemplos prácticos sobre de lo que estamos hablando. Bien, el país objetivamente más diferente o choques culturales que más tuve fue cuando viví unos meses en Turquía. Es un país musulmán principalmente que, y aquí es donde discrepo un poco, porque muchos choques culturales no habían porque la cultura turca y la latinoamericana son muy parecidas, justamente de donde yo vengo. Entonces me pareció curioso y simpático para mí que a pesar de todo, teníamos muchas formas de entendernos a pesar de todo. Pero bueno, con el respecto a la religión, yo vivía en ese país y nunca se me ocurrió jamás discutir sobre religión con nadie, que a nadie le incumbe. A nadie ni a mí me interesa lo que opinen ellos de su religión, ni ellos de la mía. Cada uno la practica y está muy bien. Por ejemplo, las mujeres no están obligadas a usar velo para cubrirse la cara, perdón, el cabello, el pelo, pero yo no discutía con ellos, por ejemplo, de que está bien o está mal hacer eso, pero sí preguntaba por qué, a qué se debe eso y respondía siempre con admiración o con curiosidad sobre por qué será que ocurre esto, por qué será que se dio esta práctica. Otros temas, por ejemplo, el transporte público. Me parecía, bueno, relativamente bueno, pero había tanto espacio por mejorar. Y yo podía preguntar, pero ¿por qué no mejoran o por qué no hacen lo siguiente? Y digo, bueno, está bien. Allá, obviamente, a mí me encantaría que mejore, pero no es mi incumbencia estar preguntando a los demás qué es lo que tienen que hacer o por qué no lo hacen, ¿no es cierto? Con esto no quiero decir que no se puedan mejorar muchas cosas en el mundo.
pero sí digo es, ¿por qué necesariamente piensas que tú siempre estás en la razón en todo? Habiendo muchas otras maneras de resolver ciertos problemas o de dar solución a la vida diaria, ¿qué nos estaríamos cerrando de esa manera? Ahora, ¿dónde entra aquí el Estado? ¿Qué pasa si el Estado recibe una mucha presencia de personas como las que estoy más o menos indicando, de que vienen a imponer desde el extranjero prácticas que no son habituales o que no son parte de la agenda política de ese país? Ahí es donde entra otra vez la teoría del juego. Bueno, ¿cómo reacciona ese país ante esa amenaza? ¿Será que el país empieza a poner restricciones o empieza a invertir en propaganda para poder contrarrestar este cruce de ideas? ¿O empieza a restringir otras cosas? ¿O simplemente no hace nada? Porque depende de la posición que esté el tablero de juego, el Estado decidirá si es que le conviene cerrar la boca y aceptar ese dinero que llega y esas personas que llegan por flujo turístico, porque podría también ser que quieren exportar la cultura de este país para poder atraer nuevos turistas en el futuro. Es decir, hay varios juegos o hay varias formas de que pueden reaccionar los diferentes jugadores en el tablero. Otro tema importante. En círculos sociales se discuten con cierta frecuencia sobre algunos temas políticos, o sea, política pública, que me he encontrado, por ejemplo, los medios donde he estado. Por ejemplo, algunas personas no pueden tolerar la postura que tú tienes sobre algún tema político, alguna forma de gobierno, alguna política monetaria, economía, programas sociales, liberación del mercado o sometimiento del mercado, lo que fuere. Cuando estás viajando, es mejor evitar estos temas políticos, no porque no puedas expresarte o quieras decir lo que sientes, sino porque provocarás que la otra persona se ponga a la defensiva. Yo recomiendo que si es que quieres hablar de estos temas, lo mejor sería que lo hagas desde la genuinidad de interesarte por qué piensa la otra persona así. Es decir, relacionarte, encontrar el punto común que tienes con la otra persona y ver si preguntas lo suficiente, si preguntas genuinamente y no te pones a la defensiva, no impones nada y no juzgas, no dices ni está bueno ni está malo, ni piensas que debe ser así o no debe ser así, podrás entender a la otra persona qué es lo que está pensando o por qué lo siente o qué circunstancias le llevaron a esta persona a pensar o decidir sobre que esto es lo correcto, desde su punto de vista, aunque esté, entre comillas, incorrecto o falso o no esté bien, pero esta otra persona piensa que es así. En última instancia, no somos dueños de la verdad y aunque lo hagamos nosotros en nuestros países, está justificado, pues, entre comillas, según nuestras condiciones y nuestra política, nuestra economía y tantos otros factores que, por así decirlo, tiene razón o tiene sentido que se piense así, pero no así cuando estás en el extranjero o estás en otra ciudad dentro de tu mismo país, que las circunstancias son diferentes. Por eso hay una frase que se le atribuye a Mark Twain que decía algo así como que viajar es malo para los prejuicios y la estrechez de mente. Así que, estimados oyentes de Audio Viajes, espero que les haya gustado este episodio más teórico, pero simpático porque es una vista previa a la teoría de por qué nos comportamos como nos comportamos con otros seres humanos, ¿no es cierto? Es un tema amplísimo y no va a quepar todo esto en un solo episodio. Así que, mis estimados oyentes, Juditova se despide y nos vemos en el siguiente episodio.
No te olvides de suscribirte otra vez a la comunidad viajera, a nuestra comunidad de correo electrónico, para que te enteres de novedades, recursos gratuitos y de otros beneficios de ser oyente de Audioviajes. Dejaré el enlace en la descripción de este episodio, pero te lo repito, voyageyama.com/comunidad. Y entonces, mis estimados, hasta la próxima. Que tengan un buen viaje. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!